siglo XIX. Edificios icónicos como la Catedral, el Casino, la Botica Morelos, el Museo, el Cine Belites y la Presidencia Municipal. Son edificios icónicos que nos representan como que nos dan identidad, y que además Linares tiene más de 160 casas construidas con sillar, todavía se conservan, con bloques de sillar, algunas de un solo piso, otras de 2 pisos, y las que tenían 2 pisos antes tenían techos de terrado, tenían tarimas, tenían vigas de madera y tenían techo de tierra, como el Museo de Linares, por ejemplo, que está construida en un edificio de esa naturaleza, de ese tipo, que le llamaban casas señoriales, que eran donde habitaban los grandes hacendados, donde quiera que ustedes vean una casa antigua de 2 pisos, ahí vivía un hacendado, aquí en Linares, en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Entonces Linares cuenta con todo esto, aparte tiene historia, participó, tiene su fundación, fue capital de Nuevo León en 1846 hasta 1848, aquí estuvo el ejército del general Mariano Escobedo, el ejército del norte, en la lucha contra los franceses, en 1864 hasta 1866, y fue el primer obispado de las provincias de Oriente. Por eso se construyó la catedral, porque en 1777 a Linares se le nombra el primer obispado, que abarcaba Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, pero Texas en aquel tiempo se llamaban las provincias de los Texas, abarcaba Texas, California y Nuevo México. Entonces Linares fue el primer obispado de 6 estados, por decirlo así, hoy día, y que más adelante se agrega Zacatecas, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Durango y California como obispado. Entonces Linares es muy importante en la cuestión religiosa también, y por eso tenemos la Catedral de San Felipe Apóstol. Es construida precisamente porque Linares en 1777 se le nombra el primer obispado de las provincias de Oriente. Por eso cada vez que se celebra el aniversario del obispado, vienen los obispos de Zacatecas, vienen los obispos de Texas, vienen los obispos de California y de Nuevo México y de Sonora y de Sinaloa y de Durango y de Tamaulipas y Coahuila y Nuevo León. Entonces por eso es muy importante Linares. Todo eso no lo tiene muchos municipios de México, no lo tienen muchos municipios. Entonces por eso Linares es muy, muy importante. De hecho, una vez vino una persona que es como el embajador de los pueblos mágicos, que él iba a visitar todos los pueblos mágicos para ver si era cierto lo que se mencionaba. Y estaba encantado con el kiosco de la Plaza de Linares, estaba encantado con el museo, se fue encantado con los dulces de leche quemada, probó los tacos los agachados y dijo: ustedes no saben lo que tienen, es que ustedes lo ven todos los días y para ustedes es rutina, pero ustedes no saben que Linares, el kiosco de Linares está más bonito que el pueblo mágico que está en Puebla, que el pueblo mágico que está en el DF, que el pueblo mágico que está en otra parte. Justamente voy para allá, como usted dice, pues todavía nosotros nos vemos todos los días. Por ejemplo, yo que no sé de aquí de Linares, yo vengo de Galeana, está terminado 2 horas. Yo cuando llegué aquí, yo sí dije, pues oye, no tenemos por ejemplo, la iglesia o el cine que no sé cómo se llama. Y yo me quedé muy sorprendido porque usted dice, pues son pocas las personas que logramos ver y que nosotros nos quedamos con una impresión muy buena, pero tal vez también tenemos menos información de por qué se llama pueblo mágico. Así es. Y luego ya cuando se están haciendo los trámites, bueno, ya finalmente se toma una decisión, el gobierno federal. De hecho, una vez vino una persona que es como el embajador de los pueblos mágicos, que él iba a visitar todos los pueblos mágicos para ver si era cierto lo que se mencionaba, y estaba encantado con el kiosco de la Plaza de Linares, estaba encantado con el museo, se fue encantado con los dulces de leche quemada, probó los tacos los agachados y dijo: ustedes no saben lo que tienen, es que ustedes lo ven todos los días y para ustedes es rutina, pero ustedes no saben que Linares, el kiosco de Linares está más bonito que el pueblo mágico que está en Puebla, que el pueblo mágico que está en el DF, que el pueblo mágico que está en otra parte. Justamente voy para allá, como usted dice, pues todavía nosotros nos vemos todos los días. Por ejemplo, yo que no sé de aquí de Linares, yo vengo de Galeana, está terminado 2 horas. Yo cuando llegué aquí, yo sí dije, pues oye, no tenemos por ejemplo, la iglesia o el cine que no sé cómo se llama. Y yo me quedé muy sorprendido porque usted dice, pues son pocas las personas que logramos ver y que nosotros nos quedamos con una impresión muy buena, pero tal vez también tenemos menos información de por qué se llama pueblo mágico. Así es. Y luego ya cuando se están haciendo los trámites, bueno, ya finalmente se toma una decisión, el gobierno
Linares entra en el segundo bloque, porque primero fue Santiago en el primer bloque, y Linares entra en el segundo bloque, creo que era cuando eran 111 pueblos mágicos, ahí entra, se suman unos 20 más, eran como 80 o 90 por ahí, y luego se suman unos 20 y tantos más. Linares entra en el segundo bloque y recibe la denominación el 25 de septiembre del 2015, lo recibe el alcalde en turno, que era el ingeniero Roque González Palacios, y el presidente del Comité Pueblo Mágico, que era el licenciado Gerardo Guidi Caguas. Entonces ellos dos lo reciben en la ciudad de Puebla el 25 de septiembre del 2015. A partir de ahí podemos decir que Linares tiene 8 años siendo pueblo mágico. Entonces tiene 8 años conservando, porque quiero decirles que muchos municipios que fueron denominados como pueblos mágicos perdieron la denominación. Una, porque por ejemplo no estaban de acuerdo las autoridades municipales con los comités ciudadanos, a veces las perdieron por eso. Otro, porque ellos mismos no le dieron importancia, o porque una vez que les dieron la denominación no les importó tanto, y finalmente pierden esas denominaciones. Afortunadamente Linares sigue siendo pueblo mágico, pero ahora hay una diferencia, que a raíz de que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, se quitaron los recursos para pueblos mágicos. Entonces ahora sí, como decimos, entre comillas, cada quien se rasca con sus propias uñas. Entonces los gobiernos de los estados son los que mandan recursos, o los mismos municipios están realizando acciones para beneficiar a los pueblos mágicos, pero ya no se reciben del gobierno federal. ¿Y usted qué puede decir de su opinión que, o sea, para qué pudieron ser utilizados esos fondos que mandaron el gobierno? De hecho había un proceso. Primero había que meter todo lo que es el cableado, se tiene que meter subterráneo, se tiene que hacer subterráneo. Me imagino esto para conservar todas las estructuras y que no tengan mala vista. No, para que no haya contaminación visual, para que no haya cables colgados, para que no haya ese tipo de transformadores con un montón de arañas, de cables. Entonces, ese era el primer paso. El segundo paso es el pavimento estampado, el cemento estampado. Entonces, en algunas calles de Linares ya se tiene cemento estampado. Por ejemplo, en esta calle, la calle Juárez, desde el 2008 tiene cemento estampado. Estamos hablando que desde el 2008 hasta la fecha, 15 años y no tiene ningún bache desde hace 15 años ese cemento estampado. ¿Por qué? Porque le aplicaron cemento y porque allá abajo ya metieron el cableado eléctrico, ya tienen la preparación para el cableado eléctrico. Entonces esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, que es la remozamiento o mantenimiento de las fachadas de los principales edificios del centro histórico. Hay que definir qué es centro histórico, porque no lo es todo Linares, nada más es, por ejemplo, si vemos a Linares por ojo de pájaro, vamos a ver que Linares está definido por 3 lugares: el área rural, que son todos los ejidos y ranchos y comunidades rurales, el área urbana y lo que es el centro histórico. El centro histórico viene siendo donde vivieron las primeras 60 familias que poblaron Linares. Ese es el centro histórico, viene siendo como una L, viene desde donde está la preparatoria número 4, una cuadra más adelante, donde estaba la compañía Azucarera Linares, para acá, hasta la Plaza Juárez, y por la Hidalgo hasta el Templo de la Misericordia, nada más. Es decir, por ejemplo, de la B. Carranza para allá ya no abarca el centro histórico. ¿Sí me explico? Sí. Y algunas calles que están para este lado para allá ya no abarca el centro histórico, porque en estas calles fue donde vivieron las primeras 60 familias de Linares, los primeros 60 pobladores de Linares con sus familias, que a cada uno se le dio un cuarto de manzana. Eran 60 familias, divídalo entre 4, pues nos da 4 y nos da 16, 17 manzanas. Eso es el centro histórico. ¿Sí? No es toda el área urbana de Linares, no es desde la Ramal hasta la Pablo Salce o desde la Treviño hasta la Dr. Carlos García, no. Es nada más donde vivieron los primeros 60 pobladores de Linares. Que claro que como quiera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia levantó un censo de la cantidad de edificios históricos que tiene Linares, incluyendo estructuras, por ejemplo, la infraestructura del ferrocarril, los puentes del ferrocarril, algunos edificios, más edificios, no nada más los del centro histórico, sino todos los edificios antiguos que hay en Linares, y llegó a la conclusión de que Linares tiene más de 160
160 casas construidas en el siglo XIX, pero con cimientos del siglo XVIII. Es decir, si nosotros le escarbamos a una casa antigua, vamos a encontrar paredes de piedra y luego vamos a encontrar sillar. Entonces, esas son dos etapas distintas, porque las paredes de piedra son del siglo XVIII y las paredes de sillar son del siglo XIX. Entonces, son distintas totalmente. Quiere decir que en una base siguieron construyendo y hoy día una casa antigua, por ejemplo el Museo de Linares, o donde está Benavides, o donde está el Oxxo, o casas muy antiguas como esas, o la Botica Morelos, por ejemplo, o el Manantial. Esas casas, si hacen trabajos ahí de mantenimiento, van a encontrar que tienen piedra en la parte de abajo, o sea, sus